Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por la bendición que nos das de reunirnos. Y oramos, Señor, para que tú te glorifiques en este tiempo, que tu poder, Señor, sea visto, Señor, en medio nuestro en esta noche, Señor. Salvando, Señor, sanando, restaurando, Señor, trayendo convicción en las vidas, Señor, de cada una de las personas que nos ven, Señor, en esta noche. Ponemos este tiempo y tu palabra, Señor, para que nos hables a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, la haga viva en nosotros, Padre. Oramos, Señor, y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, otra vez, a través de este medio que tenemos, que todavía podemos usar. Entonces, damos gracias al Señor por eso. Y hoy día, en esta noche, queremos comenzar un estudio en el libro de Joel, el profeta Joel. Joel es uno de los profetas menores. Daniel, Oseas, Joel. Ahí es donde ustedes lo pueden ubicar. Y damos gracias al Señor porque podemos tener este tiempo para poder estudiar su palabra en medio de tantas situaciones, ¿verdad? Que a veces uno dice, ¿cuál es la razón de ciertas medidas que se toman? Y a veces uno le encuentra esa razón y debemos orar para que el Señor nos dé sabiduría. Y eso es una de las cosas que les pedimos a ustedes, que estén orando para que el Señor nos vaya dando sabiduría en las decisiones que como iglesia, como congregación, debemos ir tomando a medida que va avanzando todo esto. Cuando llegamos aquí al estudio de la palabra de Dios y especialmente a esta porción del libro de Joel, de este libro en particular, vamos a encontrarnos con un mensaje de juicio, pero también con un mensaje de arrepentimiento y de esperanza. Y yo creo que es algo que estamos muy pronto a vivir, un juicio que viene directamente de Dios, pero antes de que eso pase, Dios va a quitar a su iglesia. Así que si tiene su Biblia, quite todas aquellas cosas que le puedan distraer, ¿verdad? Ponga ahí su teléfono y elimine datos, ¿ya? O desconéctelo del Wi-Fi para que no le entren mensajes de otro que lo distraiga, y un cuaderno para que podamos ir a través de este libro. Hoy día vamos a mirar una introducción y yo creo que es importante para poder entender el contexto en el que Joel está escribiendo y en el tiempo que está escribiendo y el mensaje que Joel está entregando. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1, dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado a su pueblo a través de los profetas. La palabra profeta viene de la idea de alguien que habla en lugar de. Y esto es lo que nosotros vemos. Entonces los profetas son aquellos hombres que hablaron al pueblo a través o al pueblo en lugar o a favor o en nombre de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar. Muchos de estos profetas nos dejaron escritos, ¿ya? Hay otros que no, por ejemplo Natán, Elías, Eliseo, son profetas que vemos en las Escrituras, pero que no tenemos textos de ellos. En cambio hay otros que sí tienen libros muy extensos, como por ejemplo libros de Isaías,
el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, y hay otros que tienen libros muy pequeños, como Amós. Pero todos estos hombres hablaron inspirados por Dios. Entonces hay algunos hoy día que le dan poca importancia a la profecía, que le dan poca importancia a estudiar profecía. Pero fíjate que a medida que uno estudia las Escrituras, encontramos un alto porcentaje en ellas de profecía. Por ende, obviamente, esto debe a nosotros llamarnos la atención poderosamente, porque el Señor nos da profecía. El problema para algunos es que no creen que Dios pudo haber predicho todo lo que iba a ocurrir en estos tiempos finales. Y tratan de acomodar todo a su tiempo en la historia en la que escriben estos diferentes hombres de Dios. Pero si somos honestos estudiando la Escritura, nos damos cuenta de que hay muchos eventos que no podemos relacionarnos con eventos históricos, en los cuales uno puede decir, este evento se cumplió ahí. Hay otros que sí, pero hay otros que derechamente no podemos. No podemos. Entonces, nos vamos a introducir aquí a este estudio del libro de Joel. Fíjate, desde Moisés hasta la época apostólica, el Espíritu Santo siempre ha empleado a hombres llamados profetas. Probablemente en un periodo, y vamos a ver que es de 400 años. Desde el 800 al 400, más o menos estos hombres fueron instrumentos de Dios. 16 hombres fueron llamados por el Señor para escribir profecía, y es lo que nosotros tenemos. Estos libros que están aquí en el Antiguo Testamento. Un periodo que comienza 800 años antes de Cristo y termina 400 años de Cristo, antes de que Él se manifestara en carne. Hombres que fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y encierran mensajes en los cuales muchos de ellos son proféticos. Son eventos que ocurren posteriores o en forma posterior a ellos. Y más aún, eventos que aún no han ocurrido y que están todavía en el futuro. Cada vez que estudiamos los profetas, podemos encontrar que hay una lección triple en cada uno de estos mensajes. Hay una lección que es histórica. Cada uno de estos hombres predicó y escribió para satisfacer una necesidad inmediata en la vida del pueblo. Cada uno de estos hombres tiene un contexto histórico. Pero también cada uno de estos hombres también tiene un alcance profético. Cada una de estas personas que Dios usó era para ilustrar, cada profeta ilustra o está anunciando algo al respecto del futuro de la nación de Israel, o juicio o restauración, y también a veces para las naciones gentiles. Pero a la vez también encontramos que hay una parte que es práctica, porque el llamado a arrepentimiento en la nación de Israel por estos hombres es producto del pecado. Y el pecado en las naciones de ese tiempo, en la nación de ese tiempo y en las naciones de esos tiempos es exactamente lo mismo hoy. Entonces hay muchas lecciones prácticas que podemos aprender de estos profetas. El profeta Joel es uno de los profetas que está dentro de la categoría de los que algunos llaman profetas menores. Y vamos a ver que no tiene nada de menor el mensaje. De hecho, hay muchos que piensan que Joel es el primer profeta en escribir un texto, y muchos de ellos, de los que venían después, escribieron en función de lo que Joel había escrito. Entonces, no es menor. Ahora, el énfasis y aquí el escenario el que Joel va a trabajar es en función del día de Jehová, el día del Señor. En un juicio en el que va a venir el juicio o el castigo, en un tiempo en que va a venir el juicio del Señor. Y aquí fíjate, habla de langostas como un tipo de devastación que va a ocurrir.
tanto en el tiempo en que estaban viviendo estas personas, pero también tiene un alcance a veces profético. Entonces, si podemos dar una característica de Joel, podemos decir que Joel es el profeta del día de Jehová. El día de Jehová. De hecho, el día de Jehová luego va a ser citado por otros profetas, tomando como base a Joel. De estos 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías, fueron reunidos ahí, dicen, en la gran o por la gran sinagoga por un hombre llamado Esdras. Él tomó estos libros y los llamó el libro de los 12. Nosotros le hemos dado otros títulos a estos libros. Los profetas que se llaman mayores, ya Isaías, que son Jeremías, Ezequiel y Daniel, y obviamente las lamentaciones de Jeremías, y el resto son 12 profetas. Pero para el pueblo de Israel sencillamente era el rollo de los 12, nada más. Entonces se agrupaban estos libros. Hay algunos que los agruparon, como dije, en estos mayores y menores. Hay otros que los agrupaban en las predicaciones que tenían y aquellos profetas que predicaron ya sea a Judá o dirigida al reino del norte, conocido también como Israel, o los profetas que hablaron antes, durante y después del cautiverio. Después del cautiverio. Entonces, Daniel, por ejemplo, tiene 12 capítulos. Se dice que estos son profetas menores debido a su contenido más corto profético. Eso no es verdad. Oseas y Zacarías tienen más capítulos que Daniel. Entonces no es por eso. Entonces yo creo que a veces no es correcto llamarlos como profetas menores, porque no hay grados de inspiración. La inspiración es la misma. A veces esa distinción de menor y mayor es muy superficial. Es que Jeremías es mejor, es que no. Todos fueron hombres que hablaron inspirados por Dios. No hay ninguna de estas revelaciones que nosotros tenemos en los profetas que sea más importante que otra. Sus mensajes son trascendentes en el programa profético de Dios y esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, así como los hebreos o en la Biblia hebrea, a estos 12 libros sencillamente se les llaman los 12, así yo creo que deberíamos llamarlos. Acuérdense en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, en 17 habla de que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estos hombres son también inspirados. Y la importancia que tiene también es producto de la inspiración que tuvieron. Porque estas no son las profecías de Joel. Esta es la profecía de Dios dada a Joel. Y eso es algo que vamos a mirar a medida que nosotros avancemos en este libro aquí. Entonces, miremos aquí el profeta Joel. Hablemos un poco acerca del profeta Joel. ¿Qué podemos decir del profeta Joel? No mucho, que se llamaba Joel. Es lo que podemos decir. Fíjate, versículo 1 del capítulo 1 nos dice ahí, palabras de Jehová. Y subraya eso, porque estas no son las palabras de Joel. A veces es que el profeta Ezequiel dijo, no, Dios dijo. Es que este dijo, no, Dios dijo. Palabra de Dios que vino a estos hombres. Y eso es muy importante, no perder de vista eso. Porque a veces nosotros le damos, no, es que lo dijo Joel. No, lo que dijo Joel es lo que Dios le dio a él que escribiera. Dice que palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. En la versión de los 70, el hijo aquí se refiere o mencionan a Petuel como Betuel. El nombre Joel significa, fíjate, Jehová es Dios. Hay 3 cosas que nosotros podemos tomar de aquí. Hoy día vamos a comenzar una introducción. Esperemos terminarla en esta noche. Hay 3 cosas que nosotros podemos aprender del nombre que este profeta tenía. Dice Joel, significa Jehová es Dios. Primero nos recuerda que Jehová o que Dios es soberano. Jehová es Dios. Por ende, Jehová Dios es soberano. ¿Qué es soberano? Alguien que hace lo que quiere.
¿Quién soy yo para venir a debatir con Dios? Ah, es que no estoy de acuerdo. Yo he escuchado a pastores, es que no estoy de acuerdo. Da lo mismo, si estás de acuerdo o no. Pero Dios es soberano. La Escritura es la que podemos mirar y ver. Entonces, debatiendo cuando ya tenemos ejemplos de eso. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto y esto y esto? ¿De qué estás hablando, Job? Yo soy soberano. Lo segundo que podemos ver aquí con el nombre de este profeta es que nos recuerda que Dios es muy consciente de toda actividad en la tierra. Jehová es Dios. ¿Sobre qué? Sobre todo. Él es consciente de eso. Y por último, podemos también darnos cuenta que a través de este nombre, Él es el que tiene el control. Porque ¿quién es Dios? Es Jehová. Es Dios, no yo. A veces nosotros queremos tener el control, pero el que tiene el control realmente es Dios. Control sobre la naturaleza, control sobre las naciones. A veces a usted le dice, ay, que me gustaría cambiar esto y aquello. No, Dios es el que está en control. Nos dice también que es hijo de Petuel. Petuel quiere decir persuadido de Dios. ¿Qué sabemos de Petuel? Nada, solo esto. Lo que está aquí. El nombre de Joel es un nombre común. Se encuentra 20 veces en las Escrituras, comenzando desde 1 Samuel, capítulo 8, versículo 2, donde habla de uno de los hijos de Samuel, el primogénito. Luego podemos verlo también en Nehemías 11 y también en Primera de Crónicas 11:38, otro Joel que era uno de los poderosos de David. ¿Qué otra cosa más podemos mirar y conocer al mirar el texto de Joel? Es que este hombre era probablemente de Jerusalén o muy cercano a la zona de Jerusalén. ¿Cuál es la razón? Las frases que él usa. Las frases que él usa. Acuérdate, vamos a ir viendo estos verso a verso, pero aquí es solo una introducción, son notas generales. Primero, nosotros podemos ver en el capítulo 2, versículo 1, versículo 15, versículo 23, capítulo 3, versículo 16, 17, 21, podemos ver que él habla repetidamente de Sión. También en el versículo 23 del capítulo 2 podemos ver que se está dirigiéndose a los hijos de Sión. Sión es en referencia a Jerusalén. A Jerusalén. En el capítulo 2, verso 32, habla de Judá y Jerusalén. En el capítulo 3, versículo 6, habla acerca de los hijos de Judá y Jerusalén, dirigiéndose a ellos. Otra de las cosas que miramos al examinar el texto, al mirar el libro, es que habla acerca de los sacerdotes, habla acerca de la adoración en el templo. Capítulos 1, versículos 9 al 16. ¿Qué más sabemos de Joel? Nada más. Es lo que sabemos aquí. Quizás lo que podríamos añadir a todo esto es que él emplea el estilo poético. Como dicen algunos, Joel es una joya literaria del Antiguo Testamento. Y por eso hay algunos que deducen que puede haber recibido una muy buena educación este hombre, Joel. Entonces, a través del Antiguo Testamento, usted puede mirar, y en estos 12 profetas que están ahí en el Antiguo Testamento, estos 12 profetas que son el rollo de los 12, usted puede ver que algunos hablan antes del cautiverio de la nación del norte. Acuérdense, Israel, para darte un poco de contexto, Israel fue un reino unido, ¿ya? Con Saúl, David y Salomón. En el año 931 el reino se dividió a la muerte de Salomón. Se dividió, 10 tribus se quedaron con Jeroboam y 2 tribus se quedaron con Roboam, el hijo de Salomón. Las 10 tribus se conocen como las 10 tribus del norte, y habla acerca de Israel. Se conoce también como Efraín, en referencia a esa zona, y las otras de Judá. Y de ahí hubieron profetas que estuvieron trabajando tanto en un lado como en otro. Entonces hay algunos que hablaron ya sea al reino del sur, que también se conoce
como Jerusalén y toda esa zona del sur y el reino del norte, que tiene que ver con Samaria y todas esas zonas que estaban ahí. Entonces, estos hombres hablan acerca de esto. En el orden más o menos que hay algunos que tratan de poner, está Abdías, está Joel, Jonás, Amós, Oseas y Miqueas. En ese orden aquí. Los profetas que hablaron después que el pueblo se fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia, con el reino del sur, son Ageo, Zacarías y Malaquías, que hablan acerca de esto. Joel probablemente está cronológicamente entre el primero y segundo de los que profetizaron durante el reinado probablemente de este rey llamado Joás, que vamos a mirar en un momento aquí. Entonces, algunos piensan que Joel es el que ocupa el segundo lugar en orden cronológico. ¿Ya? Abdías, dicen que es el primero, nosotros tenemos Oseas, pero es Abdías y luego Joel. De hecho, en nuestra Biblia en español, primero está Oseas y después Joel. Y después Joel. Ahora, como dije, este hombre fue un profeta de Dios. Versículo 1, otra vez, palabra de Jehová, que vino Joel. Si tú lees el libro, y lo puedes hacer, es un libro muy corto, 72, 73 versículos tiene, puedes leerlo, habla en referencia a esto. Fíjate, el versículo 11 del capítulo 2 nos dice, Jehová dará su orden delante de su ejército. Él está hablando en nombre de Jehová. Este es el libro de Dios. Este es el hombre que está hablando en nombre de Dios. Esto es lo que se declara. Profeta de Dios. En el capítulo 2, versículo 12, también dice, por eso pues ahora dice Jehová. Dice Jehová. En el versículo 18 del capítulo 2, y Jehová solicitó por su tierra. Luego en el versículo 28 del capítulo 2 de Joel, dice, y derramaré de mi espíritu. ¿Quién está hablando ahí? Es Jehová, no Joel. Y luego en el verso 32 del capítulo 2, dice, como ha dicho Jehová. Entonces, ¿de quién es este libro? Este libro no es de Joel. Este libro no se trata de él. Este libro realmente sí se trata de Dios. Porque hay algunos que han escrito libros y dicen, este libro no se trata. No, este libro sí se trata de Dios. 21 veces aparece el pronombre yo. Y hay solo una referencia de ese yo a Joel. Todo el resto de referencias tienen que ver con Dios. Con Dios. Entonces, más que claro está que este libro no es de Joel, es un libro inspirado y es un libro de Dios. En el versículo 2 del capítulo 3 de Joel, habla acerca de juicio sobre las naciones, juicios que vienen directamente de Dios. Dios vino y trajo estos mensajes a este hombre y le daban la garantía de que lo que él estaba escribiendo y el mensaje que estaba exponiendo en ese momento era inspirado por Dios. Joel no habló por su propia voluntad o impulso, sino que fue el Espíritu Santo que lo llevó a escribir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice que los hombres de Dios no hablaron y no trajeron la profecía por cuenta propia. Fueron inspirados por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. El concepto del día del Señor o día de Jehová, depende de la versión que usted tenga, aparece 5 veces y una vez aparece como ese día. Y vamos a verlo a través del estudio de este libro, comenzando en el versículo 15 del capítulo 1. De ahí usted busque dónde están los otros. Están en el capítulo 2, capítulo 3, aparecen ahí estas referencias aquí. El día, ¿ya? También se conoce con este nombre. O
Otras escrituras hablan del día de Jehová, ese día, el gran día. Si vemos en referencias en el Antiguo Testamento, 75 veces aparece esta referencia del día de Jehová, o ese día, o el gran día. ¿Y a qué se refiere específicamente ese gran día? Vamos a profundizar en eso cuando avancemos en los estudios, pero quiero más o menos que tú tengas una idea para que sepas de qué se trata esto. Cuando hablamos del día de Jehová, estamos hablando de que es el día, se identifica con la ira de Dios sobre el mundo pecaminoso. Es la ira de Dios. Un tiempo de aflicción, de angustia, de oscuridad, indignación, castigo, juicio. Y esto usted lo puede ver en ambos testamentos, Nuevo y Antiguo Testamento. Es el día del Señor. En el Nuevo Testamento tú lo puedes ver en Mateo 24, en 2 de Pedro 3. En el Antiguo, Isaías, capítulo 2, verso 12. Por nombrar algo. Ezequiel 30. Entonces, estas escrituras identifican que el día del Señor abarca la tribulación, la gran tribulación, el milenio y el cielo nuevo y tierra nueva, en los que va a morar la justicia. La gente quiere justicia ahorita, no la va a tener todavía. Mientras estemos nosotros aquí, el hombre con su naturaleza pecaminosa, justicia no va a ver. Entonces, cuando escribió Joel este libro, el debate sigue, y va a seguir, pero vamos a ver que el contexto nos da más información a veces que el debate que muchos siguen. Algunos ubican y ponen una fecha temprana a la escritura de Joel precautiverio, o sea, antes del cautiverio, alrededor del año 835 al 825 antes de Cristo. Y hay otros que lo ponen fecha tardía. Estos que les gusta, o más bien que no les gusta la profecía predictiva, entonces siempre quieren poner los libros más, no, es que ya eso ya ocurrió, lo escribió después. Bueno, muchos han hecho lo mismo con el libro de Daniel. Entonces creen que fue escrito post-cautiverio aquí. Y de hecho, la crítica moderna hoy día ya está más cargada a que fue escrito 400 antes de Cristo. Pero creo que están equivocados. Esto es profecía. Mucho de lo que él está escribiendo se cumplió en un tiempo cercano a su vida y probablemente mucho aún no se ha cumplido aquí. Fíjate, cosas que tú no vas a ver en este libro. No se menciona el reino del norte. No se dice que ha entrado en cautiverio. El reino del norte entró en cautiverio en el año 721 antes de Cristo. Fueron llevados por los asirios. No se menciona Babilonia. No se menciona la reconstrucción del templo, como lo hace, por ejemplo, Ageo, como lo hace Malaquías, como lo hace Zacarías. Pero este libro no menciona esto aquí. Entonces, este libro encaja más bien en los tiempos del rey Joás. En el tiempo en que él estaba con un sacerdote, un sumo sacerdote Joiada, ahí, escondido en las habitaciones del templo, y con Atalía como reina. Y es en ese tiempo. Había matado a toda la simiente real, salvo a Joás. Y Joás reinó 40 años en Jerusalén. 40 años en Jerusalén. Y el enfoque de este profeta está ahí. En el versículo 3 del capítulo 4 de Joel, los fenicios y los filisteos son mencionados ahí. Amós 1, versículos 6 y 9, confirman este hecho, de esa declaración de juicio sobre estos pueblos aquí, sobre estas naciones. Entonces, vemos que este hombre más bien está dentro del contexto, ¿ya?, del rey Joás, o durante ese tiempo.
Durante el tiempo del rey Joás, los enemigos eran locales, como se ve en esta profecía y en Segunda de Reyes, capítulo 12. Eran locales aquí. Muy llamado este hombre a ministrar a Judá cerca de Jerusalén. Es muy probable que éste conociera a Elías y a Eliseo, si es en ese tiempo. ¿Dónde lo conoció? Fueron a la escuela juntos. Acuérdense, había escuela de profetas. Fueron ahí. Otra de las cosas que es interesante cuando vemos este libro es el hecho que no se menciona directamente la idolatría o la corrupción. Y eso es algo relevante. Porque eso es cosas que traen consigo juicio de Dios. Y eso me sorprende aquí. Se dirige a los ancianos. Capítulo 1, versículo 2. ¿Quiénes son los más responsables de la moralidad, de la norma moral en la sociedad? ¿Los gobiernos? No. Los líderes en sus hogares. Ellos son. Si usted no le enseña moralidad y si usted no es moral, entonces eso va a reflejar en la vida de sus hijos y en la sociedad. Es que esta sociedad, sí, la sociedad la construimos nosotros, la constituimos nosotros y se dirige a estos ancianos. También se dirige a los borrachos de su época. Vea, el alcoholismo no era algo nuevo, no es algo nuevo. En capítulo 1, versículo 5. Y este es un pecado prevaleciente, así como los días de Amós, como los días de Oseas, aquí también. Habla acerca de eso y las consecuencias que eso tiene en una nación que se aparta de Dios. Le habla a los sacerdotes también, a los granjeros. Y les llama a ellos, ¿sabes qué? Ustedes van a tener un resultado producto de su pecado y ese resultado es juicios. Por eso en el versículo 12 del capítulo 2 de Joel llama a las personas al arrepentimiento. Cambio de corazón. Cambio de corazón. El arrepentimiento no tiene que ver con cambio de hábito solamente o de un lugar geográfico, sino que tiene que ver con un cambio de corazón. Y de eso vamos a ver, que este es un mensaje para nosotros en este tiempo, un mensaje de arrepentimiento para todos aquellos que creen que van a salirse con la suya, siguiendo su pecado. En el libro de Joel, versículo 9 del capítulo 1 y versículo 13 y 14, habla de que los servicios del templo se estaban realizando de una manera equivocada, no de la manera correcta. El templo se había descuidado y necesitaba reparaciones. Ahora, hoy día el templo, que somos nosotros, a veces se ha descuidado. Y eso siempre ocurre cuando dejamos a Dios de un lado, al lado. Y cuando eso ocurre, Dios tiene que golpearnos, disciplinarnos, traer juicio. Y este es el tiempo en el que el profeta Joel está escribiendo. Arrepentimiento. A los padres llevándolos a que ellos puedan instruir a sus hijos para que puedan hablarle. Y fíjate, vamos a mirar que le habla no solo a una generación, sino a 4 generaciones. Los hijos de los hijos de los hijos. Lo que tú le enseñas a tus hijos va a trascender, ya sea para bien o para mal. Y este es el llamado del arrepentimiento para todos. Acuérdate lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué necesita escuchar a la gente? Es el Evangelio. ¿Se quieren arrepentir? Predícales el Evangelio. Predícales de Jesucristo que vino y murió en la cruz por ellos porque ellos son pecadores.
que han quebrantado la ley de Dios. Y por ende la paga de eso es la muerte. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien va y les predique? Es el Evangelio lo que necesitan. Vea lo que dice en Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, dice el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no andaba anunciándoles, vea aquí la última revelación, como hoy día. No, lo que ya tenía. Lo que él ya llevaba ya por casi 20 años. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vea, Joel llama a este pueblo a arrepentirse. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, la gente siempre dice, no, Dios es injusto, Dios no nos ama. Vea lo que dice Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es el mensaje, este es el corazón de Dios. Por eso Dios enviaba a estos hombres, para mostrarles su pecado, pero a la vez también llamándolos a estas personas al arrepentimiento, para que vinieran a Dios otra vez, vuelvan a Él. ¿Por qué van a morir, casa de Israel? Y es lo mismo para nosotros, ¿por qué vas a morir? Espiritualmente. Tienes que arrepentirte para el creyente. Y si no eres creyente, ya estás muerto, necesitas vida. Y la vida te la da Cristo Jesús al recibirlo a Él en su corazón. Aquí. El libro se puede dividir, ya hay algunos que lo han dividido en la forma de interpretar Joel. Algunos interpretan Joel puramente literal, hay otros que lo hacen alegóricamente, ¿ya? Todo es alegoría, y hay otros que lo interpretan estrictamente apocalíptico o de revelación de los últimos tiempos. Pero en realidad el libro de Joel y así muchos de estos profetas deben ser tomados históricamente literal, con lenguaje figurado y con proclamación profética. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos Joel literal con lenguaje figurado. En el capítulo 2 vemos a Joel literal y profético con lenguaje figurado, con un cumplimiento a corto y largo plazo, y eso lo vamos a estudiar. Nos vamos a ir ahí. Joel en el capítulo 3 también vemos literal y profético, con respecto a la gran tribulación, al milenio, y también ahí hay un lenguaje figurado. Entonces, en estos 73 pasajes o versículos, vamos a encontrar todo esto. Si quieres un bosquejo muy sencillo, bueno, un mensaje de juicio, capítulos del 1 hasta el capítulo 2, versículo 11, trata con el pasado. Luego tenemos el mensaje de arrepentimiento, que trata con el presente, capítulo 2, versículos 12 al 27. Y luego tenemos el mensaje de esperanza, que tiene que ver y lidia con el futuro. Versículos 28 del capítulo 2 hasta el final del capítulo 3. Del capítulo 3 podemos tener. El pasaje, como hemos dicho, clave aquí, tiene que ver con el día del Señor. Con el día del Señor. Llamando al pueblo a arrepentirse. Aquí también encontramos la promesa de su espíritu, a la que también aludió el apóstol Pedro en el capítulo 2, aquí de Joel, verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Para la era de la iglesia, sí, pero el cumplimiento completo de esto, lo vamos a estudiar, es para el tiempo de la gran tribulación. Es ahí donde se va a cumplir todo ese pasaje completo sobre la venida del Espíritu Santo. Sobre la venida del Espíritu Santo. Aquellos que están ahí
en medio de Israel, aquellos que habitan ahí en Sión. Entonces, terminemos aquí mirando un poco el mensaje del profeta Joel. Entonces, la gran mayoría, obviamente, de los pasajes son de Joel. Y lo importante aquí es que vayas mirando conmigo cómo Joel, el mensaje que nos entrega es triple. Como dije, el primero tiene que ver un mensaje de juicio. En los versículos, capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11. Y lo primero que Joel hace es llamar al pueblo a reconocer el juicio de Dios. Y les dice aquí a estos hombres, fíjate en los versículos 1 al 3, ¿a quiénes? A los ancianos, a las personas que lideran los hogares, que lideran la dirección del pueblo en lo espiritual. Ellos son los llamados a comunicar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que ellos tenían que comunicar en ese tiempo? Que yo creo que es el mensaje que hoy día tenemos que comunicar, la severidad del juicio de Dios hacia sus hijos, hacia la descendencia. 4 generaciones están aquí. Nuestra responsabilidad hoy día más que nunca es transmitir nuestra fe, pero a la vez también es transmitir los tratos de Dios con nuestra descendencia, con nuestros hijos. Enséñale a tus hijos. ¿Qué decía Deuteronomio capítulo 4? Que usted debía enseñarle, que yo debía enseñarle a sus hijos, hablarles del Señor, escribirlo en las puertas, hablarles de día, de noche, caminando, cuando estén, cuando no estén. Lo mismo en Deuteronomio capítulo 6. Este es el llamado que el Señor hace. Es lo mismo que el Señor le está diciendo a ellos. Ancianos, reaccionen, deben decirle al pueblo el trato de Dios, la severidad del juicio de Dios si no se arrepienten. Y luego va hablando aquí acerca de los juicios y habla de estas plagas de langostas. ¿Ustedes vieron las noticias? Hace un tiempo que habían llegado ahí en África y en esa zona o en algunas zonas ahí langostas por ciento. Bueno, aquí está hablando. Y esto se puede interpretar literalmente, no tenemos ningún problema, pero también puede interpretarse alegóricamente y apuntando hacia algo profético. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es lo mismo que dijo Jesús: el que tiene oído, oiga. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, ¿qué dice? El Espíritu de Dios dice, la iglesia, el que tiene oído, oiga. Este es el tiempo del mensaje. El mensaje que tiene que ser oído. Pero si no hay quien lo proclame, si ni siquiera los mismos padres lo están proclamando a sus hijos, para que la gente entienda lo que viene. Fíjate en el versículo 5 al 7 del capítulo 1, habla de los borrachos que ellos deben despertar. Que la langosta va a venir y va a barrer con todo, va a limpiar las vid, va a limpiar las higueras. Proféticamente o simbólicamente, la higuera y la vid son símbolos de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 5, habla de eso. Se refiere a Israel como una higuera, como una vid. Oseas 9:10 también. Jeremías también habla de eso en el capítulo 24. Hace este llamado, fíjate, los versículos 8 al 12, sigue ahí conmigo en el capítulo 1 de Joel, para que vayas marcando. Y hace un llamado a el lamento de la gente, a los sacerdotes, a los granjeros. Y habla aquí y muestra cómo estos hombres están llorando y clamando porque se perdió todo. Se perdió todo. Son como esa virgen desposada con un marido que está vestido de cilicio, dice. La razón es porque no va a poder recibir las bendiciones del matrimonio. Y llora ahí. Acuérdate, el vestido de cilicio es esa tela de saco que representa dolor, tristeza, aflicción. ¿Por qué razón van a estar en esta condición el pueblo? Por el juicio. No va a haber gozo en ese tiempo. Por el juicio de Dios. Este es el llamado al arrepentimiento a la nación de Israel.
ya que Dios los llamó a ser una nación santa. Éxodo 19:5. Y ellos se alejaron de Dios. Y Dios los está llamando a los sacerdotes y a todos estos a arrepentirse y a la nación. Busquen al Señor, vengan y clamen en su casa. Dejen de hacer lo que están haciendo de la manera incorrecta y háganlo de la manera que está establecido. Porque ustedes son una nación santa. Una nación santa, lo vivimos nosotros. Entendemos eso. Nosotros también somos una nación santa. Y el Señor a veces nos está llamando ahorita, dejen de estar haciendo las cosas a su manera y háganlo en la manera en que yo les he enseñado por medio de la Escritura. Vuelvan, porque si no va a haber juicio de Dios aquí. Deben aprender a reconocer el juicio de Dios por su pecado. Fíjate, los versículos 15 al 20 habla acerca de que los animales y el pasto y no van a tener agua. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Fíjate el versículo 15 del capítulo 1. Ay del día, porque cercana está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Está identificando el juicio de Dios sobre Israel en el presente. Este es el día de Dios. Pero también esto es una frase que habla acerca del futuro. Tribulación, 7 años, los tiempos de angustia de Jacob. Jeremías 37, Daniel capítulo 9, versículo 27. Eso va a ocurrir. Ay de ese día. Fíjate, versículo 19, capítulo 1. A ti, oh Jehová, clamaré. La identificación de Joel es con la nación de Israel. Joel no está diciendo, qué bueno que vas a traer juicio sobre estos. Total, yo soy profeta tuyo. No, él se identifica. Si lees Daniel, te vas a encontrar con lo mismo. Contra ti hemos pecado, decía Daniel. Lo mismo dice Joel. Señor, me identifico con la nación. Perdónanos aquí. Y aquí está el llamado a tocar trompeta. Fíjate en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Tocar trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Yo creo que hoy día es el tiempo de tocar trompeta, de dar alarma. No guardar silencio, porque el día del Señor, el día de oscuridad, tristeza, duelo, aflicción, tribulación, está por venir. Está por venir. Y fíjate, Joel pasa del capítulo 1 al capítulo 2, continúa literal, pero le agrega lo profético. A través de estos símbolos y figuras y metáforas que él va a usar. Con las devastaciones que va a producir el ejército de Dios, versículos 3 al 11. El ejército de Dios. Esas langostas personificadas que se mencionan ahí. Muchos hacen referencia a este punto a Ezequiel, capítulo 38 y 39, Israel siendo invadida por el reino del norte o desde el norte. ¿Se acuerdan Rusia y todo lo demás? Aquí. Este es el efecto de estas plagas. Nada se escapará. Fíjate en el versículo 3 dice, delante de él consumirá fuego. Detrás de él como desierto asolado de esta plaga. No habrá quien de él escape. Este es el aspecto, como aspectos de caballo, como estruendos de carros saltarán. Llamas de fuego consume. Y todos los hombres, dice, se pondrán pálidos de semblante. ¿Y qué los dirige? ¿Qué dice Proverbios 30, 27 de las langostas? No tienen rey, pero aquí hay alguien que las dirige. Hay alguien que las dirige. Jehová, dice versículo 11, dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Jehová es el que está aquí. Es el día de Jehová y él manda a su ejército. Entonces, primero, juicio. Segundo, arrepentimiento. Versículos 12 al 27 del capítulo 2. Esto es lo más importante. Todo es importante, pero si no hay arrepentimiento, vas a recibir el juicio de Dios. Ese es el paso que tienes que dar. Este es el llamado de Joel.
Fíjate, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Este es el llamado de Dios a través de la historia. Vengan a mí, arrepiéntanse para evitar el juicio. Que realmente sea del corazón, no solamente rompiendo sus vestiduras, sino que su corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, 17. Vengan a mí y yo les voy a perdonar. Cambio de corazón y mente. No solamente una emoción. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Que no hay, dice que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Solo llorar, ay, pobrecito, llorar y no arrepentirte, no produce nada. Corazón. Primera de Samuel 16:7. Tú miras lo de afuera, Dios mira corazón. Y ese es el paso al arrepentimiento. El gran mensaje a través de las Escrituras es Jehová fuerte en misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Por qué Dios no nos ha consumido? Por su misericordia. Porque quieren que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Entonces este es el llamado. Dios siempre está ahí para perdonar. Dios está ahí. Y usted lo puede ver a través de las Escrituras. Este es el llamado al arrepentimiento. Pero también aquí vemos que cuando hay arrepentimiento hay promesa de restauración. No puede haber restauración si no hay arrepentimiento. Joel capítulo 2, versículos 18 al 27. El versículo 19 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Por qué hace esto el Señor? ¿O cuándo hace esto el Señor? Primero porque es misericordioso, y segundo porque se arrepienten. Él puede ser todo lo misericordioso que usted se pueda imaginar, pero no puede hacer nada si no hay arrepentimiento. Ahí está, y este pueblo se arrepintió, enviándoles Dios todo lo necesario. Y por último, este es un mensaje de esperanza, Joel. Yo no sé si alguna vez leíste este libro, pero va a ser un libro en el que vamos a aprender mucho acerca de esto, de juicio, arrepentimiento y esperanza. La esperanza tiene que ver con el futuro. Capítulo 2, versículos 28 hasta el final del libro. ¿Cuál es la esperanza? ¿Te arrepentiste? Dios te restaura y no solo eso, sino es que Dios derrama sobre ti el Espíritu Santo. Esta es la promesa. Versículo 28 al 32 del capítulo 2. Eso se cumplió a corto plazo en el tiempo de Pentecostés. De hecho, Pedro cita esto en Hechos 2:17. Pero también tiene un cumplimiento a largo plazo. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando antes de que el Señor regrese por segunda vez. Joel capítulo 2, versos 30 y 31. Pedro citó este pasaje, pero usted no ve el cumplimiento de todo esto aquí. Todos estos movimientos del sol, la luna, el cielo, la tierra y todo lo demás, todo eso no se produjo durante el tiempo de Pedro, pero se va a producir durante la tribulación. No hay fenómenos ahí naturales produciéndose, ya vemos sol, luna y todo lo demás ahí. Todo eso va a ocurrir ¿cuándo? Cuando el Señor regrese por segunda vez. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Y vea, aquí está la salvación, vista aquí, para el hombre por medio del Espíritu Santo. Pero el versículo 32, donde dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿En qué contexto está Israel? Ese es el contexto. Ese es el contexto. El remanente de Israel, en los que están en el monte de Sión. Pablo también citó la primera parte en Romanos 10:13 para los pecadores, para todo el que invoque. Esto fue dicho por los profetas, por Jesús, y está en el Nuevo Testamento, y hay un montón de pasajes que hablan acerca de eso aquí.
Romanos 11, 26 y 27 nos dice ahí que el remanente será salvo. ¿Cuándo? Durante la tribulación. ¿Quién? La nación de Israel. Es el enfoque. Y eso es lo que habla aquí. Pero también habla, versículos del 1 al 17 del capítulo 3, de la promesa que el Señor hace. ¿Cuál promesa hace el Señor? Cuando el Señor hace una promesa, pon mucho cuidado. ¿Y cuál es? Va a derramar juicio sobre las naciones. Dios lo prometió. Wow. Y si Dios lo dijo, lo va a hacer. El juicio va a tener lugar. ¿Cuándo? Después que el Señor reúna a los judíos en Jerusalén, luego en el valle de Josafat, y se van a reunir ahí. Estos pueblos que se reunieron para dividir la tierra, Dios va a venir y va a traer juicio en contra de ellos. En contra de ellos. El versículo 3 y 4 del capítulo 3 dice que también hay un juicio sobre aquellos que explotan, ¿ya?, y hacen negocio con niños y niñas para su propio placer, dice ahí en Joel. O sea, Dios viendo el pecado. Otra vez, contexto. Son los judíos. Son los judíos. Ahí es donde está. Y dice que Dios va a restituir y va a traer represalia contra todas aquellas naciones que se levantaron y robaron al pueblo de Israel. Versículos 4 al 8. Los que robaron, mataron al pueblo de Israel. En Roma, en el año 70, cuando vino el general Tito y sitió Jerusalén, mató más de 1 millón de judíos. Más de 1 millón. Destruyeron todo. Se llevaron a más de 600,000 judíos cautivos. Los niños menores de 17 años fueron vendidos como esclavos y otros para deportes romanos. Y Dios dice, voy a juzgar todo eso. Voy a traer juicio aquí. ¿Quiénes eran los que iban detrás de los carros de los romanos cuando entraban a Roma como victoriosos? El resto de la gente, los más fuertes. Pero eran esclavos. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Versículo 9 al 17. Dice ahí que Él va a derramar de su ira. O sea, hay una promesa, la ira de Dios se va a derramar. Y no podemos perder eso de vista. La ira de Dios va a venir. La batalla de Armagedón y todo lo que va a ocurrir es la ira de Dios. Pero durante la tribulación también la ira de Dios. Fíjate, en el versículo 9 del capítulo 3 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerras, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas con vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga al débil, fuerte soy. Vamos a ver en qué contexto está ese, porque a veces lo usamos, ay, fuerte soy. Pero aquí se están levantando contra Dios. Luego dice, juntaos y venid naciones todos de alrededor y congregaos, haz venir allí Jehová a tus fuertes. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a traer juicio. Versículo 12 dice, despiértate. Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. A todas las naciones. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Apocalipsis 14. Y todo lo que vemos ahí, vamos a ver eso. Descended, porque el lagar está lleno, rebosa las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. O sea, Dios no ha pasado por alto ninguna maldad que el hombre haya hecho aquí. Todos estos que piensan que van a salirse con la suya, Dios los va a juzgar. Todos. Todos los que han tratado de destruir a Israel, todos los que están tratando de destruir a los inocentes, Dios va a juzgarlos. El versículo 15 del capítulo 3 nos dice que la luna se va a oscurecer. La luna se va a oscurecer, las estrellas retraerán su resplandor, se van a apagar. Y Jehová, fíjate, ¿quién es el que ruge? Por eso el que ríe al último, ríe mejor. Jehová rugirá desde Sión. Jehová ruge como un león.
¿Cuándo ruge el león? Cuando tiene la presa. Victoria. Victoria es lo que va a hacer. Entonces el pueblo de Israel sabrá que el Señor es su Dios y Él los va a llevar a que estén en Sión, en la montaña, ahí en el monte del templo, en Jerusalén. Y dice que ningún extraño pasará por ahí. Ese es el día del Señor. De eso habla este hombre aquí. Este es el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Jehová va a cumplir su promesa. Fíjate, dice que será Judá habitada para siempre. Y Jerusalén de generación en generación. Y limpiará la sangre. Y Jehová morará en Sión. El cumplimiento. Este es el mensaje. Entonces es un mensaje de juicio, pero también de arrepentimiento. Fíjate, Pedro le habla a los cristianos y les dice que va a venir muchos en los postreros tiempos que van a decir dónde está la venida del Señor, dónde están las promesas de su advenimiento. Estos ignoran voluntariamente, o sea, estos saben. Por eso dice voluntariamente, están ignorando. El juicio de Dios está viniendo. La única manera de que alguien pueda escapar de este juicio es primero si reconoce que eres pecador y reconoce si vienes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Eso es lo primero. Recibirlo a Él como el Señor y Salvador. No menosprecie la benignidad y la paciencia de Dios, dice Pablo en Romanos 2. Porque Dios un día va a juzgar todas las obras. Y unos van a ir a vida eterna y otros van a ir a condenación eterna. Romanos capítulo 2, versículos 4 al 10. El que no ha creído en Cristo Jesús es el tiempo de que crea. Pero también dice Hebreos 3, 12, al creyente, mira hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día. Entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo debe ser el día de restauración? ¿Cuándo debe ser el día de arrepentimiento? Hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es esto? Es una elección. ¿Qué puedo hacer yo? Te estoy advirtiendo del tiempo que viene, terrible, después del rapto. Ahorita tú dices, este tiempo es terrible, ¿cuándo va a terminar? Vea, esto no va a terminar. Y no estoy hablando que la pandemia esta, entre comillas, pandemia va a pasar. Estoy hablando que el mal va a querer seguir más y más. Y usted ya lo ve. Entonces Dios va a llevar a su iglesia. Pero mientras su iglesia está aquí, proclame el mensaje. Porque si no, Dios no nos va a demandar. ¿Cómo juran los presidentes? Que te lo demande Dios. Dios se los va a pedir. Les va a pedir cuenta. Juicio, tribulación, el anticristo, gran tribulación, los juicios de Dios. ¿Dónde está la esperanza? ¿En la vacuna del COVID? No, la esperanza solo en Dios. Solo en Dios. Y esta es la esperanza que provee Joel. Dios le dice a Pablo, vengan, lo mismo para nosotros. Y este es el libro que vamos a estar estudiando todas estas semanas que vienen por delante. Estudiando verso a verso, capítulo a capítulo. Y ver qué podemos tomar y aplicar en nuestra vida. En este tiempo en el que estamos. Ven hoy, estemos a cuenta, dice. Arrepiéntense. Arrepiéntense. Porque el juicio del Señor viene. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. ¿Quieres tener esperanza? Arrepiéntete. ¿Quieres tener vida eterna? Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra y por este tiempo en el que podemos, Señor, comenzar a meditar en este libro, Señor. Que realmente sea de bendición y que tu Espíritu Santo traiga convicción a los corazones. Que este es el tiempo de ponerse a cuenta. Si hay alguien que nos ve, Señor, que no te conoce,
Esta es la oportunidad para ti. Y no es casualidad que estás sentado ahí detrás de esa computadora. Este es el tiempo. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te perdona si te arrepientes. Lo reconoces a Él como el Señor y Salvador de tu vida y reconoces que tú has pecado. Oramos en esta hora para que el Espíritu Santo toque tu corazón y te traiga esa convicción para venir a Cristo Jesús. Él está ahí con sus brazos abiertos, esperando. Es un asunto de decisión. Tú tienes que tomar la decisión, aceptar o rechazar. Señor, oramos para que tú toques los corazones, Señor. Y si hay alguien en esta noche que no te conoce y tú quieres entregar tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador y que me destino, mi dirección era el infierno. Te pido perdón y te recibo en esta noche como el Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, dame un nuevo corazón, una nueva mente y ayúdame a seguirte y a obedecerte. Te lo pido, Señor, y te recibo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Queremos pedir, Señor, por Olivia Espinosa. Está, Señor, esta niña de 9 años. La ponemos en tus manos, Señor. Está en un proceso, Señor, una enfermedad que todavía no está diagnosticada, Señor. Oramos por un milagro. Para ti no hay nada imposible, Señor. Trae paz a Iván, a María, Señor. A sus corazones, fortaleza en este tiempo tan tremendo, Señor, en el que están viviendo. Oramos, Señor, que tú toques su cuerpo, Señor, y hagas ese milagro, sanándola, Señor. La ponemos, Señor, a ella. Oramos por Robert, Señor, pastor de Mérida, Señor, que tiene coronavirus. Te pedimos por él, por su familia, por la iglesia, para que tú, Señor, lo lleves, Señor, a través de este proceso y los guardes y los cuides, Señor, y los sanes completamente a él y a toda su familia, Señor. Oramos por Ángelo para que su salud sea restaurada también, saliendo de este coronavirus, Señor. Oramos por los abuelitos, Señor. Te pedimos por ellos. No los visites, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Oramos, Señor, porque sabemos, Señor, que ellos necesitan. Y te pedimos por ellos, Señor. Vemos el efecto de ancianos en soledad, lo que produce en sus vidas. Y te pedimos, Señor, que tú los guardes y que tú, Señor, les fortalezcas, Señor. Yo oro por mi suegro, Señor. Te pido por don Mariano, para que tú, Señor, lo ayudes en este proceso en el que está, Señor. También por mi suegra. Te fortalezcas, Señor. Me guardes por mi mamá. También, Señor. En sus mentes, Señor, para que tú estés ahí, Señor. Y trabajes en ellos. No solo en ellos, sino en todos los ancianos de la congregación que pedimos por ellos, Señor. Oramos para que tú los mantengas, Señor, sanos y que nos ayudes a tener esa preocupación real por ellos, Señor. Les amamos, Señor, y queremos pedirte por ellos y que sus familias, Señor, realmente no los dejen, Señor. Te pedimos tu bendición. Provee, Señor, los recursos que se necesitan para seguir, Señor, cubriendo las diferentes necesidades y también provee para nuestros hermanos, Señor, en medio de esta situación, Padre, en la que estamos, en donde sabemos, Señor,
que tú estás en control. Nos cuesta a veces, Señor. Pero tú estás en control, Señor. Nada se escapa a tu control. Oramos, Señor. Pedimos tu bendición. Guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Quédate en los hogares ahí trabajando en sus vidas. Y que este libro de Joel, Señor, sea un libro que pueda traernos, Señor, un fuego en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo haga vivo este libro en nosotros. Este es el tiempo de hombres, Señor, que proclamen y se paren en la brecha a proclamar tu verdad. Porque la verdad es la que hace libre al hombre y la verdad eres tú. Oramos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿No hay peticiones? No. Ok, déjeme darle algunos anuncios y para ya finalizar rápidamente. El sábado, esto es para los servidores, va a haber una limpieza acá. Si tú quieres ayudar, contáctate ahí al número del Ministerio Cela para que se pongan de acuerdo ahí para venir este sábado a limpiar. El sábado igual a las 3 de la tarde hay jóvenes por Zoom, ¿sí? Ahí. Y el domingo tenemos un estudio especial del Día del Padre, ¿ya? Un estudio especial. El martes de la próxima semana, el martes 23, para que lo apuntes en tu agenda, vamos a tener oración Zoom, para que usted esté ahí, para que participe en esas reunión. Y también el jueves continuamos con el libro de Joel, comenzando a estudiar el primer capítulo del libro de Joel. Y damos siempre gracias al Señor por su provisión, porque hemos podido ayudar familias por medio de las ofrendas y ayudas que han llegado, y agradecemos al Señor por eso. Usted sabe, la forma de poder hacerlo es a través de, ya sea de la cuenta de transferencia o también a través del Simpe móvil, que ahí aparece ahí en pantalla. Y también, si usted tiene alguna petición, hágalo saber a través ya sea de los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp son más bien para eso, para que interactuemos, ¿ya? En cuanto a si tenemos oración o hay alguna situación ahí, para que podamos orar. Esa es la idea de esos grupos. Si tú tienes alguna tendencia o alguna opinión con respecto a algún tema en particular que sea tuyo, está bien, pero esos grupos son para poner más bien y tener tiempo en el cual usted pueda decir necesito oración. O también esos grupos son para aquellos que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Tenemos oferta de trabajo en tal lugar, puedes ponerlo ahí, en esos grupos. Eso es para eso. No, esos grupos no son para debatir, ¿ya? Para debatir, sino sencillamente para interactuar y tener comunión y estar apoyándonos en oración. Creo que nada más. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos estamos viendo el domingo. No se olviden los servidores que quieran ayudar en la limpieza, pongan ahí en contacto con el número de Ministerio Cela. Que Dios los bendiga y espero que el Señor continúe trabajando en ustedes en estos días y que ustedes caminen de la mano del Señor y no estemos angustiados ni afanados, sino descansemos en Cristo Jesús. Acuérdense, poner en Él toda nuestra ansiedad y Él cuidará de nosotros. Esa es la confianza que tenemos. Que Dios les bendiga, les amamos y estamos en contacto. Muchas gracias. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.